Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. En este video vamos con el unboxing de un reloj de una marca relojera que ya conocí y que he presentado anteriormente en el canal, una marca que con el paso del tiempo se ha vuelto cada vez más presente y mejor valorada en distintos países. Un dato interesante es que uno de los embajadores de la marca en México es el exfutbolista Rafa Márquez, lo cual también habla del posicionamiento y la proyección que ha ido ganando. Aprovecho también para agradecer nuevamente a la gente de Zar Bomba por enviarme esta pieza de su línea Atomic, una colección de relojes que se caracteriza por su enorme versatilidad, ya que los podemos personalizar al gusto, además de contar con un agradable movimiento automático. Pero mejor, vamos a verlo. Lo primero que recibimos es una caja básica de envío. Al abrirla, vemos que el reloj llega bien protegido con hojas de hule espuma, y aquí ya tenemos un primer vistazo del estilo del reloj, así que mejor. Liberamos su estuche principal, nos llega con este diseño en cartón, y ahora que lo sostengo se siente antiderrapante, digamos como recubierto de goma, lo cual resulta curioso. Ya lo que nos recibe es esta imagen ampliada del reloj, no es precisamente del modelo que elegimos, pero sí representa muy bien lo que distingue a esta línea atómica, que es la posibilidad de reemplazar ciertas piezas. Al centro vemos el logotipo apenas visible, en los laterales no encontramos nada y por la parte posterior solo vemos el logotipo en color plata, acompañado por información general de la marca y su página en línea. Lo siguiente es retirar esta primera cubierta deslizándola y nos encontramos con esto, que es una especie de librillo que funge como instructivo. Y vean, nos lo entregan a todo color, no es solo un folleto sencillo. Aquí tenemos otra imagen del reloj desensamblado, junto con la explicación de la importancia de esta línea, que se presenta como el primer reloj del mundo en 4 dimensiones con liberación rápida. Ya de este lado vemos los premios que ha obtenido este diseño y después las indicaciones sobre cómo sustituir cada una de las piezas. Por acá encontramos otros movimientos y vean esto porque está muy interesante. Nos incluyen un catálogo de colores y materiales de caja, y en la siguiente hoja el desglose de cada pieza, donde se aprecia la gran variedad incluso en correas para personalizarlo. Después solo encontramos algunas imágenes promocionales y temáticas. Perdónenme si me detengo en estos detalles, pero son agregados que me gusta apreciar, y al final esto es un unboxing. Ahora sí, el estuche presenta otra cubierta en colores naranja y negro, con el gráfico del reloj y el texto de la colección de una forma más dinámica. Y aquí debe estar, sí, ya tenemos la carátula del reloj a la vista a través de esta ventana, rodeada de gráficos y texto descriptivo de la pieza. Tiramos de esta cinta que parece ser lo último, y ahora sí, aquí está. Ya podemos ver todos los componentes del reloj que elegí, en mi caso son estos dos colores rojo y negro en material de caucho. Lo sorprendente es que todo es personalizable, incluso la corona, ya en persona es otra experiencia, y además todo llega bien protegido completamente emplayado, pero mejor. Así como llegó, solo fue cuestión de colocarle las correas y ya lo tenemos aquí. Al tomarlo en mano se siente un peso importante, que ronda entre los 135 y 140 gramos, por lo que su presencia se va a notar en la muñeca. Como ya lo comentábamos, sus correas son de caucho fluorado, se sienten muy suaves, pero al mismo tiempo más firmes y sólidas que las de silicona, y además no se cuartean con el paso del tiempo. La correa cuenta con varios hoyuelos, lo que la hace segura incluso para muñecas más delgadas, y que de forma tanto estética como funcional tiene estas ventanas que ayudan a la transpiración, cuenta con dos sujetadores móviles, una hebilla de acero grabada, y aquí muy cerca de la caja, el botón para liberar la correa de forma rápida. Por ahora el ajuste se siente firme, seguro y sin juego. Ahora pasamos a su caja. A primera vista nos encontramos con un diseño muy robusto, de formas angulosas y estilo moderno, que inmediatamente le da una identidad fuerte al reloj. La caja tiene una forma tipo barril, con laterales bien marcados y una presencia visual importante. Aquí se aprecia un acabado mate que personalmente siempre me gusta mucho. Al frente, el bisel limpio cubierto de caucho enmarca perfectamente la carátula esqueletada, dejando todo el protagonismo al movimiento y a los componentes internos. De perfil la caja se ve generosa, con una forma curva y dinámica donde ya se aprecia el color acero o plateado. Del otro lado encontramos una corona bastante amplia adornada con el logo de la marca, que al girarla se siente firme pero al mismo tiempo muy suave. De ahí, en su parte posterior, vemos que cuenta con un esqueleto de 360 grados, donde de forma radial se nos muestran los datos del reloj, como que su movimiento es japonés y la marca grabada. También podemos apreciar su resistencia al agua de 100 metros, un punto positivo y sin quejas en ese apartado. Lo mejor de esta parte trasera es poder observar el mecanismo en funcionamiento, especialmente este rotor brillante, que es el encargado de darle energía a nuestro reloj y que gira de manera libre y suave. Aquí mismo encontramos el modelo TB8218. Olvidaba comentar que nos da un cristal de zafiro reforzado, excelente para disminuir riesgos a rayaduras.
Al frente nos encontramos con una carátula parcialmente esqueleto en tono plata, donde el movimiento queda expuesto casi en su totalidad, reforzando ese estilo industrial y deportivo tan característico de ser bomba. Vemos que los índices horarios se integran sobre un anillo interno, con detalle en color rojo que aportan contraste. Las manecillas son robustas, con un diseño técnico que va acorde al conjunto. Sin embargo, no voy a negar que en algunos momentos la lectura de la hora a primer vistazo no es tan rápida, y puede tomarnos unos segundos ubicarlas. En la parte superior podemos ver el nombre de la marca, mientras que al centro y en la zona inferior, el protagonismo total se lo lleva el mecanismo a la vista, con engranes y el volante trabajando constantemente, como un corazón expuesto, lo cual resulta muy atractivo visualmente. En este punto y recién cargado encontramos material luminiscente aplicado en los elementos principales, lo que permite una lectura clara en condiciones de poca luz. A secas veo que no busca ser exagerada, pero sí cumple correctamente su función. Ahora vamos a verlo en la muñeca. Para referencia, mi muñeca es de 16.5 centímetros, y a pesar de ser un reloj de presencia importante, se siente mejor de lo que uno podría pensar. La forma curva de la caja ayuda a que abrace bien la muñeca, y el peso se siente equilibrado, sin resultar incómodo en este primer ajuste. Y algo que realmente define a este reloj es la versatilidad que ofrece. Para la correa solo presionamos aquí y se libera de forma rápida. En el caso del bisel tuve que regresar al instructivo, porque no había notado que este botón, junto con la corona, es el que nos permite liberarlo. La corona quizá es la que requiere un poco más de práctica, o al menos para mí. Presionamos, giramos en sentido contrario y listo, se libera. Haciendo el proceso a la inversa, ya lo tenemos en su nuevo uniforme color rojo, y esto es justamente el punto fuerte de la línea Atomic, poder adaptar el reloj a distintos estilos, desde algo más discreto hasta una configuración mucho más llamativa. El sistema se siente práctico, firme y bien resuelto, y una vez colocado todo queda perfectamente ajustado, sin holguras ni sensaciones extrañas. Así, con un mismo reloj, tenemos prácticamente dos piezas en una, o incluso más si jugamos con los colores, lo que le suma mucho valor a la propuesta. Sabemos que se trata de un reloj automático, por lo cual se carga con el movimiento natural de la muñeca, y también nos permite darle cuerda de manera manual. Para ponerlo a la hora nos vamos a lo básico, ya que no cuenta con complicaciones, simplemente extraemos la corona hasta la posición de ajuste, en ese momento el segundero se detiene, lo que nos indica que estamos ante una maquinaria hackeable. A partir de ahí ya podemos girar las manecillas en sentido horario hasta marcar la hora correcta, regresamos la corona a fondo y listo. Y bueno, en este primer encuentro con el reloj atómico automático intercambiable, queda claro que su propuesta va por el lado de la personalización, acompañada de materiales premium y una muy buena manufactura. Aún así, como ya saben, más adelante les traeré la reseña completa, donde veremos las medidas, la reserva de marcha y cómo se comporta en el día a día, entre otros puntos. En cuanto al precio, este modelo se mueve alrededor de los $929.99 estadounidenses, algo a tomar en cuenta dentro de su segmento y de todo lo que ofrece. No olviden revisar el enlace de compra que les dejo en la descripción, así como su página oficial. Y a partir de ahora, lo importante son sus comentarios. ¿Qué les pareció este reloj? ¿Les agrada la propuesta? ¿Ya tienen relojes Zar Bomba? Si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse, es rápido, es gratis. Si llegaron hasta el final, se los agradezco y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.